un ejercicio. Y ahí está grabando, ya. Entonces, partamos con si es que tienen dudas. Si tienen alguna duda, algún ejercicio que han estado intentando, lo que sea, me pueden decir ahora. Yo por ahora quiero puro hacer demostraciones. Ya. Bueno, al final de eso se trata todo. Sí, pues básicamente eso. Llegar a poder demostrar cosas. Eh, ya, pues. Si no, nadie tiene algo que preguntarme, yo creo que vamos a partir con la guía 2, porque la guía 1 resolvimos gran parte de la guía 1 en la sesión 1. Ahí pueden revisar el video, está tan explicado a detalle y con harta lentitud. Pero eso, sí, nunca tengo problema en volver a explicar algo que ya se explicó. Así que partamos con el primero. Van a tener, a ver. Se está viendo todo, ¿no es cierto? Lo que estoy compartiendo. Sí, Ya, se bacán. ve, se ve. Ya, 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 entonces, la primera pregunta me dice, encontrar el orden de cada elemento del grupo de 3, de 4 y de 5. Estos eran los grupos ¿Eso es diedrales. diedrales? Sí, grupo diedral. Si no se acuerdan, no importa, lo repasamos. Pero como primera pregunta, ¿se acuerdan cuál era el grupo diedral o no? Yo no. Yo no. Ya, ya no se De acuerdan, no hecho, importa. estaba leyendo el libro que dejaste, uno que está en inglés, Ah, y que ya, es justo para sí, entrar a diedral. ya, bueno. Sí, ese libro, me imagino que el Damiran Food, es el típico texto guía de todo Ahí, curso de álgebra abstracta. Así que ese es como ahí vi harto de los prácticamente. ejercicios de las guías que mandaste. Sí, de ahí saqué varios. Bueno, Entre la bueno. primera y la segunda guía. Después de la tercera Hola, guía, hola Esteban. Buenas. Después de la tercera Ah, guía empecé a sacar de otras fuentes porque se nos van los tópicos. Pero ese libro es prácticamente como la Biblia del ramo, que nadie lo menciona. Eso. Pero, ¿cuál ¿se libro? acuerdan? ¿Cuál libro? Disculpe. El Damiran Food. ¿El que está en el drive? Sí, el otro día subí varios libros. O sea, igual subí otros que Habían estaban uno en en. francés, alemán, pero eso no lo puedo Sí. leer. No, pues que Está ahí, cuando el si alguien más se maneja, los puede leer, pero el Damiran Food, me imagino que todos sabrán algo de inglés, sí, entonces con eso se guían. inglés. Pero la verdad es que ese de álgebra es súper bueno. La matemática en álgebra, o sea, la matemática en francés es súper buena. De hecho, si vamos a tú te hacerle. ponías a comparar, la carrera de matemática con una carrera de matemática acá, te das cuenta que todo lo que vemos en los 3 4 primeros años, allá lo ven en el primer año. Primer año no. Álgebra abstracta, máximo segundo año y ven cosas peludas. Entonces, la matemática de real, ahí la van a encontrar. Pero eso más que nada para que tengan para regodearse. ¿Se acuerdan del grupo simétrico, me imagino, no? Sí. Sí. Sí, más o menos, ¿no? Pero recordando. Simétricos son. Sí, lo vi varias veces, lo vi varias veces. ¿Te acordás cuando teníamos el grupo simétrico? Era un subgrupo, Biyecciones, ¿o no? sí, de las biyecciones, pero de conjuntos finitos. Sí. Sí, de 1 a n, uno las puede enumerar porque son finitas. Y ahí nace el grupo de las biyecciones, o sea, del grupo simétrico. Ya, pues la cosa es que el grupo diedral es el subgrupo de ese grupo simétrico. Grupo simétrico, y este es un subgrupo a la vez del grupo de las biyecciones. ¿Qué sucede? Que el grupo simétrico, como para que lo visualicen, más o menos. Siempre visualicen, por ejemplo, el S4 con un cuadrado en el plano, o S5 lo visualizan con un pentágono, que probablemente si lo hago aquí me va a salir feo, pero un pentágono. Ujú. Y que va permutando y moviendo vértices. La cosa es que en el grupo diedral tenemos permitido hacer dos cosas. Tenemos permitido rotar y reflejar Y respecto al eje. reflejar.
Sí, que siempre se llama R, R de rotar en inglés y S de reflejar en inglés. Creo que, no me acuerdo la palabra, no importa. Esas dos operaciones y combinaciones de ellas, porque son grupos finitos. Entonces, ¿cuál es el asunto? De que uno puede decir, pero si yo empiezo a rotar y reflejar cosas, no será lo mismo estar en el grupo dihedral que en el simétrico. No, porque por ejemplo, tú en el simétrico, tú tienes permitido hacer permutaciones, transposiciones, cosas, es decir, por ejemplo, en el simétrico tú puedes intercambiar este punto con ese. Enumeremos, por ejemplo, 2, 1, 2, 3, 4. Mm. En el simétrico tú tienes permitido Es permutar. 1,3. Claro, permutar 2. No, pues en cambio en el dihedral solamente puedes rotar Permutar todo. o reflejar respecto a un eje. Pero aquí, Claro. cuando nosotros intercambiamos el 1 con el 3, es como que estuviéramos reflejando respecto a este otro eje. Entonces salen otras cosas más locas en el SD. Por eso que este tiene menos cosas. Esa es como la intuición, tiene menos cosas. Tienes permitido hacer menos cosas, por eso es un subgrupo, pero básicamente es lo mismo que el simétrico. Ya. El de 3 es un triángulo entonces. Claro, el de 3 es un triángulo y si nos damos cuenta, de 3 debería ser isomorfo S3. De hecho, es isomorfo S3. ¿Por qué? Porque este tiene 6 elementos y este igual. O sea, tienen orden 6 y además, si yo tengo un subgrupo que tiene el mismo orden que el grupo, tiene que ser el mismo grupo, ¿no es cierto? Hasta ese caso. Pero ya cuando tenemos que n es mayor a 3, es decir, n4, 5, 6, ya no son isomorfos porque, por ejemplo, D4 tiene orden 8. Es decir, en general, Dn tiene orden 2n. Y Sn tiene orden n factorial. Entonces ahí ya se nos va la cosa al infinito y la cuestión queda la embarrada. Pero hasta aquí estamos ok. ¿Y por qué? Porque empiezan a pasar esas cosas que le acabo de mencionar, que como que empezáis a reflejar por las diagonales y cuestiones feas. Ya, ¿a dónde quería llegar? Que el ejercicio me pide encontrar el orden de cada elemento. De cada elemento. Entonces, primero para encontrar el orden de un elemento, tengo que saber qué elemento vive ahí. Entonces, vamos a hacer el de 3 nomás, porque el de 4 y de 5 es similar. Y eso lo pueden hacer ustedes incluso. Pero, por ejemplo, de 3, ¿quién sería? Ya, visualicemos el triángulo. ¿Sí? Y de hecho, yo les di la formulita general que me genera todo elemento en DN, pero viendo la figura igual lo podemos encontrar. Ya podemos rotar, ¿no es cierto? ¿Sí? Después, ¿puedo rotar 2 veces o no? También. Sí, y puedo rotar 3 veces, Ahí ya volviste al principio. pero ahí volví a la identidad, ¿no es cierto? Como no hacer nada. Exacto. 1, 2, 3. Ya, entonces ahí se nos para, porque si empiezo a notar el R4 va a ser R, ¿no es cierto? Ya, entonces ahí no es necesario. Ujú. Ya, aquí La para. reflexiona. Luego, en la reflexión tenemos ese, y puedo reflejar de nuevo. En este caso solo puedo al reflejar cambio el 1 y el 2. Claro, por ejemplo, en este caso puedo reflejar aquí nomás. Claro, cambio el 1, 2, y después cuando reflejo de nuevo queda la misma posición inicial, ¿no es cierto? Claro. Sí, es como típico, tengo esto, reflejo y llego a lo mismo. Entonces, es como, ya, ese cuadrado sería la identidad. Entonces no me sirve porque ya la tengo. Sí, la tengo. Ya, entonces no es necesario anotarla. Y hasta el momento tenemos 4 elementos. Pero nos queda una cosa más, que yo les dije que puedo hacer combinaciones. Claro. Es decir, puedo hacer Es como reflejar reflejar y y después rotar, ¿no es rotar. cierto? Puedo hacer eso. ¿Qué más Sí. puedo hacer? Rotar y reflejar. Rotar y reflejar. Ya. Rotar y reflejar es distinto. Que después vamos a ver a qué se iguala eso. Y si son un poco más, ¿cómo se llama esta Rotar, palabra? rotar, reflejar. Ya, pero ya voy a anotarlo igual. Rotar, Aquí, rotar, a ver, reflejar. aquí Adrián Pero para este paso. es igual a otro.
a ver. Rotar, rotar. 1, 2. Dice que hay allí. Oh, espera, ¿y aquí cómo? A ver. No, no me lo imagino. Que Sí, quede igual a- Tendría que ir haciendo ternas de números. es difícil imaginarlo, pero para no perder tanto tiempo, eh, básicamente es poner las potencias. Es decir, por ejemplo, aquí sería r cuadrado s, que en realidad, que en realidad es lo mismo que el de acá. ¿Sí? Entonces, qué me interesa a mí? Pues bueno, para que quede un poquito más ordenado, sería SR cuadrado, porque al poner a SR cubo es como poner S nomás, porque está ahí en la Claro. identidad. Entonces ya no puedo poner más potencias, listo. Y ahí se me acaba porque esta cosa tiene orden 6, es decir, tiene 6 elementos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, ¿y por qué no pongo más cosas? Porque si empezamos a jugar con el álgebra, nos damos cuenta de lo siguiente. Por ejemplo, que RS es la identidad. Cuesta al principio notarlo, pero si yo roto, reflejo, vuelvo a rotar en la misma dirección y reflejo, llego al origen, o sea, llego a la identidad. Porque piensa en esto, cuando yo roto, cuando ya está reflejado, es como estar rotando hacia el otro lado, es como que me estoy devolviendo. Claro. ¿No es cierto? Imagínense eso en su cabeza, que cuando yo reflejo, o sea, primero roto, y después cuando reflejo y roto, es como estar devolviéndolo en la misma dirección. O sea, igual cuesta ir imaginándolo. Sí, sí, falta como un programita que muestre la cosa. ¿Qué puedo hacer? A ver. Es que esta cosa no tiene orientación, pero... Pero en sí uno para encontrar el orden tendría que ir imaginándolo todo, o sea, No, ir mira, buscando a manito todos los... es que aún no llegamos a lo orden, a lo del orden, pero lo que sí, para encontrar los elementos. ¿Cuál es Perdón, eso. cuál es la receta? Primero poner todas las potencias de R, todas las potencias de S, y después todas las potencias por la izquierda o por la derecha de R. No sé si, por ejemplo, si voy a D4, tendría R de cuadrado, R cubo, y R a la cuarta es la identidad. ¿Sí? Después tendría S y ya el S al cuadrado ya sería identidad de nuevo. Si se dan cuenta, nunca va a llegar al S cuadrado. Por lo Claro. tanto, me basta a Oye, mí poner. ¿Mm? espera, en el caso de un cuadrado, ¿yo podría reflejar respecto a X o respecto a Y? Sí, podría. Sí, sí, es simétrico. Eh, Pero es lo mismo. eh, incluso al combinarlos. No, eso no. Siempre fíjate una reflexión nomás. Ah, ya, ¿Se refiere a ya. reflejar respecto solo a un eje entonces? Sí, solo un eje. Ah, ya. Sí, porque básicamente reflejar respecto al otro es simétrico. Pero tienes que escoger uno. Ya, pues entonces, ¿cuál es la receta? Todas las potencias de R, pongo S porque no tiene más potencia, y después SR, SR cuadrado, SR cubo, y ya después SR a la cuarta no, porque es la identidad. Claro. Entonces, si se dan cuenta, tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Perfecto. Mm. Por eso la fórmula general de DN es R, chuta, es R, R cuadrado, etcétera, hasta R a la N menos 1. ¿Por qué? Porque puedo poner la identidad al principio, más bonito. Después tengo S y después tengo SR, SR al cuadrado, etcétera, hasta SR a la menos 1, N menos 1. Por eso si se dan cuenta acá, aquí tengo N elementos Sí. y acá igual tengo N. Ah, Tengo claro. toda la N. Bueno. De ahí sale el orden. ¿Cómo salió el orden? Bueno, haciéndolo explícitamente, ¿no? Esto es el orden del grupo, ¿ah? Pero ahora vamos a ver el orden de los elementos. ¿Alguien se acuerda lo que era el orden de un elemento? Claro, aquí es
esto lo tengo que elevar de cierta forma o operar por sí mismo hasta que me dé la Sí. identidad. Por ejemplo, el de 4 es el 4, porque Claro, R a la cuarta me da identidad. claro. Ya, entonces, por ejemplo, exacto, en este caso es como, piénsenlo como un grupo multiplicativo aquí, grupo multiplicativo, bla, bla, bla. Pero si es aditivo es como lo mismo que dijiste tú, operar consigo mismo nomás, hasta obtener la identidad. Ujú. Ya. Y si se dan cuenta, no todos los elementos en algún grupo tienen orden, porque por ejemplo en Z, ningún elemento a alguna potencia llega a la identidad excepto el 0 o el 1, El- dependiendo si es multiplicativo o aditivo. Pero porque esa cosa se va al infinito. Pero cuando son finitos siempre ocurre, siempre ocurre. Ya entonces R a qué potencia yo llego a la identidad acá. A la 4. En el de no, 3. en ese el 3, en ese el de 3 Oh, al 3. O sea, el número Claro, de lados que tengo. claro. Entonces aquí sería el orden de R es 3. Luego, el orden de R al cuadrado, ¿quién es? Ah, ahí tengo que ir al 3 nuevamente. 3, ¿no es cierto? Porque 2 llegó R a la 4, pero esto es como R. Es distinto Claro, de la y si llego al identidad. 6, ahí... Ahí sí. Es decir, cuando yo estoy en un grupo de cierto orden, yo siempre que eleve cualquier elemento de ese grupo al orden, llego a la identidad. En este caso, si yo elevo claramente R a la 6, llego a la identidad. O R cuadrado a la 6, llego a la identidad. Pero el orden se refiere al menor número que cumple eso, que en este caso es 3. Ya, R3, o sea, al cubo es la identidad, entonces claramente R al cubo es 1. Elevarlo al 1 es. ¿Por qué? Porque el orden tiene que ser positivo siempre. Mm. Luego S. ¿Quién sería el orden de S? Ese, si el reflejo dos veces volví al principio, entonces sería 2. 2. 2. Ya, aquí se pone un poquito más complicado. ¿Quién sería el orden de CR? Aquí tendría que sacarle... Tendría que encontrar el mínimo común múltiplo entre la... Necesito que caiga S identidad y R también. Claro. Y sería Nosotros, 2 por 3, el 6. claro. Y ahí me aseguro que los dos caen en la identidad. Claro, ahí caen seguramente al del 6, po. Pero puede que haya uno menor. A ver. Recuerden lo que yo les dije antes, que RS era identidad. Ah, es cierto. Pero ahora piensen Y ahí otra caería cosa. en... Mm, Pero ahí Piensen, hay que hacer conmutativo. Ah, claro. bueno, sí, da lo mismo. Es que da lo mismo la operación que hagáis, es como Mm, que, claro. sí, ¿no es cierto? Que igual aquí directamente podemos decir que es la identidad, por lo tanto es 2. Sí, es como Ujú. directo. Pero quizás de dónde sale la lógica es que ustedes pueden pensar de que S al cuadrado era identidad, ¿no es cierto? Le voy a poner Sí. una E, ¿no es cierto? Entonces, estamos en un grupo. Entonces, S es lo mismo que S al lado menos 1, ¿o no? Claro. De hecho, piénsenlo. Si yo roto, o sea, si yo reflejo para la derecha, es lo mismo que reflejar para la izquierda, ¿o no? A la izquierda. Es Claro. lo mismo. Entonces, la reflexión es su inversa. Por lo tanto, si yo tengo SR, yo no sé qué. Yo quiero ver si es igual a esto. Corroboremos. ¿Qué pasa si multiplico por S a la menos 1? A ver, Hay RSR y... quedaría RSR y aquí quedaría S a la menos 1. Pero S a la menos 1 es S. ¿no? ¿Servirá de algo esta cosa? Ah, y después puedo multiplicar por S a la derecha y eso sabemos que es identidad. ¿Sí o no? Claro. Calza. Y ahí quedaste.
Ahí está. Entonces, el álgebra ahí nunca falla. A veces visualmente las cosas fallan, pero algebraicamente no deberían fallar. Ya, pues entonces nos queda uno más. Nos queda, ¿quién sería SR cuadrado? Esto es más que nada es como práctico, ¿ah? No es como una demostración así, porque nos piden encontrar cosas. Pero sí calentamos un poquito los motores. A ver, aquí para el SR cuadrado. pues, Explicitemos un poquito. SR cuadrado, después SR cuadrado, SR cuadrado. ¿Cuál llegará a la identidad? Claramente esta no es la identidad. Claro. Y de, por ejemplo, ¿podremos desglosar algo de aquí? De esto que está aquí arriba. Por ejemplo, RS, R es igual a S. Sí, porque multipliqué por S a la menos 1, pero S a la menos 1 es S. Luego, RS es igual a SR a la menos 1. Y quizás podemos reemplazarlo, ¿no? Podemos empezar a ocupar eso. SRR, SRR, bueno, RS, ¿dónde está? Aquí. Entonces esto es SR, SR a la menos 1, RR, y se nos va esto. Y esto es SR, SR. ¿No es cierto? Sí. Sí, ¿no es cierto? Y después llegamos a la identidad. ¿Por qué? Porque usamos a ver, ¿Sí? Piénsalo nomás. espera, pasaste de SR cuadrado a SR cuadrado, SRR, SRR, usaste asociatividad ahí. Sí, quizás El debería explicitar más R, esto de acá. el RS. Ah, ya, y el RS es SR a la menos 1, claro. Sí, pues, Y ahí está, claro. y estamos al otro lado. ¿No es cierto? Entonces el orden es 2. Estamos listos. Ya encontramos los órdenes y ustedes pueden empezar a hacer estos mismos juegos, que de hecho estos mismos juegos sirven para muchas demostraciones cuando nos dan como esas pequeñas tareas que les da el profe, como que hay una propiedad que A es igual a AB, no sé. Entonces, estos juegos de empezar si estamos en un grupo podemos multiplicar cosas, o si estamos en una estructura asociativa, empezamos a asociar cosas y nos damos cuenta de que hay otras cosas ahí metidas, son importantes. Entonces, estas dos se las dejo a ustedes por si quieren practicar un poquito más. Sí, porque ya llevamos buen rato con este ejercicio. ¿Alguna duda con esto o no? ¿No? ¿No? Me ¿Sí? quedo el 5 para mí. Bueno, Después. sirvió harto para repasar el grupo diagonal. Ya. Vamos escogiendo en orden las preguntas, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Vamos avanzando en orden? ¿Les parece? Eh, ¿O preferirían ver algún otro? ¿Qué orden? ¿En la 2? Ah, sí, La, el orden de un elemento. Lo mismo que estábamos viendo recién. Que el orden. se denota con eso o el profe le gusta denotarlo con una pura O. Ya. Son notaciones, ¿no? Sí. Ya A veamos ver, el 2. veamos el 2. Sí, dale. ¿Dónde está la cosa? Aquí. Aquí estamos. Ya, entonces me dan un elemento de un grupo, esto es un grupo, lo especifiqué arriba, y me dicen que ese elemento tiene orden n. Esto implícitamente me dice que orden finito.
pero eso es un dato, no nos sirve para nada, pero orden finito, para que siempre empiecen a deducir cosas. Y nos dan dos positivos, tales que su multiplicación llega al orden de G. Entonces, con esta hipótesis, es decir, con toda esta hipótesis, debemos ser capaces de demostrar de que el orden de G a la A tiene que ser B. Recordemos que el orden tiene que ser el menor número que cumple eso. Sí, porque yo ya sé que, por ejemplo, que si G a la N es la identidad, bueno, G a la M es la identidad para todo M mayor a N. Cualquier número que ya sea mayor a N voy a seguir cayendo en la identidad. Entonces el orden tiene que ser el mínimo. Medítenlo un poco. Medítenlo un poco. ¿Esto que está acá qué significa? O sea, ¿qué queremos llegar a demostrar Ya. nosotros? Queremos llegar a A ver, demostrar espera. que dime. Que llegué al. Ya, mira, tenemos que G a la N es la identidad. Sí. El N es igual a A por B. O Mm. sea, el G a la A por B es la identidad. Pero eso significa que si al G a la A yo lo opero B veces, tengo la identidad. Tú te refieres, a ver, para no anotar algo que tú no me dices. ¿Qué es lo Eh, último que me dijiste? Ponle paréntesis, un abre paréntesis, Ya, aquí ya, trabajito G a la A, ya, ya cierro el paréntesis sí, sí, sí. y dice que si yo hago eso B veces, Mm. debo llegar a la identidad. Debo llegar, sí, pues, eso es lo que yo quiero llegar a demostrar. O sea, yo sé que esto ocurre, ¿ah? Por hipótesis, ¿no es cierto? Porque yo sé que G a la N es E. Esto yo lo sé. Ujú. Pero G a la N es G a B. Es decir, G a la A elevado a B es E. Esto yo lo sé. ¿Sí? Y lo anoto rápido porque esto es lo que ya sabemos. Pero ¿qué es lo que yo quiero demostrar? Es que ese B es el menor que cumple eso. Ah, ¿No es cierto? ya, 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 ya. Por A ahí va ver, la dame otro idea. minutito. ¿Cómo voy a probar que es el más chico? Ya, pues, veamos lo que tenemos nosotros como arsenal para demostrar cosas. Podemos demostrar cosas directamente, ¿no es cierto? Yo puedo decir este es el más chico por algún argumento, por contrarrecíproco. Es decir, yo niego esto y necesito implicar que es lo negado del otro. Pero hay otro que es contradicción también, po. Por A ejemplo, ver, podría yo demuestra. suponer que hay otro que es menor, pero que en realidad me doy cuenta que es imposible. Ahí ustedes ven qué idea es más factible. Es bastante sencillo el argumento, pero como siempre digo, la primera vez que uno hace algo, nunca sale al tiro.
¿Alguna idea de alguien o no? No. No. Por lo menos el camino factible que veo yo es por contradicción. Así como suponer uno, no sé, pues. ¿Qué es lo que yo quiero suponer? Yo quiero suponer que el B no es el menor. Es decir, que existe, no sé, pues un C menor a B, tal que G a la A elevado a C llegó a esto. Y debería yo llegar a alguna contradicción por ahí. Porque si no llega a contradicción, entonces es porque lo que yo puse en el enunciado estaba mal. Que según yo eso te lleva a que necesariamente A por C tenga que ser igual a por B. Y te va a quedar que C igual a D, pero no sé si eso sería... Igual es buena idea, ¿no es cierto? O sea, tú me dices que esto me llega a que A elevado, G elevado a C es igual a esto. Pero por hipótesis teníamos que era esto. Ahí está, pues. Y Yo ahí creo que estaría está demostrado. igualar. Sí, pues entonces tú después igualas y puedes decir que era A, o sea, que B tiene que ser igual a C. ¿No es cierto? Contradicción, pues. Porque antes dijiste que era más chico. Dije que era más chico. Está perfecto el argumento. Otra cosa que se me ocurre, pero que es lo mismo en realidad, pero es como decirlo de otra forma nomás. Yo sé que AC es menor que AB, ¿no es cierto? Porque A Claro, igual y C es menor que B, entonces la eso lo multiplicación estás suponiendo. claramente, claro. Pero yo supuse que G a la AB era B y este era minimal, ¿no es cierto? Porque este es N. Y yo supuse que N era el orden y nosotros recordemos que el orden es el menor que cumple eso, pero nosotros acabamos de encontrar, este es un argumento más largo, ¿ah? Pero es como la misma idea. Pero acabamos de encontrar otro menor que Y llega a la entonces identidad. contradice lo anterior. Contradicción de nuevo, lo mismo. Exactamente lo mismo. ¿Por qué? Porque Mm. básicamente C tiene que ser igual a B. No hay otra forma. No puede ser más chico, claro. No puede ser más Porque chico. igual cumple también sería más chico. Sí, pues. Claro. Ahí está el argumento listo. ¿Ven? Por ahí va la cosa. Siempre piensa en ese tipo de cosas. Ya, pues, así vamos avanzando. El 3 no, porque el 3 es como de. Yo les puse aquí a investigar sobre este grupo. ¿Sí? Y encontrar el orden de cada uno de sus elementos. ¿Y por qué le estoy insistiendo tanto quizás en el orden de los elementos? Porque nosotros empezamos a ver ya lo que eran isomorfismos. Un morfismo que es biyectivo, nada más que eso. Un morfismo que es biyectivo. Entonces, cuando uno quiere probar isomorfismo, lo típico es encontrar explícitamente la biyección, encontrar un morfismo biyectivo, explícitamente, que me manda un elemento de acá al otro, de forma biyectiva. Pero cuando uno quiere probar que no es biyectivo, ¿cómo yo puedo decir no existe ningún morfismo en el mundo que vaya de este al otro que sea biyectivo? Eso es complicado, po. Para cualquier rama de la matemática, cuando entra en la topología, cuando entra en la medida, cualquier cosa, hay veces hay que probar que no hay isomorfismo. Entonces, ¿cuál es la forma? Es encontrar una propiedad en este grupo que no la tenga el otro. Es encontrar Ah, una propiedad en cierto espacio topológico, en cierta cosa, cuando ustedes estén en cualquier ramo matemático, que este otro no lo tiene. Entonces, el orden de los elementos muchas veces es un gran indicativo. Porque, por ejemplo, yo puedo tener un grupo y otro grupo. Supongamos que tienen cada uno tres elementos. El argumento más fácil es que claramente si
Si un grupo tiene un orden distinto que el otro, directamente no son isomorfos. Eso ya es directo. Pero suponiendo que tiene la misma cantidad de elementos, uno puede decir, chuta, son los dos finitos. Ah, pero si me doy cuenta, este tiene orden 2, este tiene orden 2, y este tiene orden 3. Y en el otro grupo, este tiene orden 2, este tiene orden 1 y este tiene orden 3. Ya directamente no son isomorfos. Claro. Entonces, esa es mi idea, que ustedes quizás investiguen, bueno, si no les da el tiempo no importa, pero si lo investigan van a tener un arsenal un poquito más grande. Y ustedes se van a dar cuenta que aquí hay elementos con X orden y en este otro hay elementos que tienen órdenes distintos. Entonces no pueden ser isomorfos. Y eso es como lo útil de esto de acá. Y de hecho por eso lo puse acá, porque se supone que aquí ya lo encontraron los elementos, entonces ustedes tienen que encontrarlos de aquí nomás. ¿Sí? Entonces veamos el 4. Veamos el 4, 4, 4. Ya me dan un morfismo de grupos, es decir, A y B son grupos, y me piden probar que esta cosita se cumple para todo n en Z. Para todo n en Z. De hecho, Inducción es lo único que se me viene a la cabeza. muy bien. O sea, ¿por qué muy bien? O sea, habría que hacerlo, pero muy bien porque siempre que nosotros veamos cosas enteras y veamos estas cosas en potencia, siempre se nos tiene que ocurrir venir a la mente inducción, 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 inducción. Si ustedes quieren demostrar que AB a la n es B a la n, A a la n, inducción. O si ustedes quieren demostrar que esto a la menos 1 es B a menos 1, A a la menos 1, bueno, ahí es directo porque es un 1. Pero si yo pongo menos n, Hay que lamentablemente hacer eso muchas veces. inducción. Entonces la inducción, cuando hay un n en una potencia, es lo primero que se les tiene que venir a la mente. Ya, pero en este caso nos piden para todo z. Sí, el argumento es simétrico, entonces podemos restringirnos a n nomás. Sí, porque cuando es menos n es exactamente lo mismo porque estamos en grupo y hay inverso y ahí la cosa sale directo. Entonces veamos cómo sería por inducción. Pues vayan ustedes diciéndome qué tengo que hacer. Partir por la base. ¿Ya? El N1. Ya. N igual 1. Tenemos que f de x a la n es f de x, que es lo mismo que f de x a la n. Porque n es 1. ¿No es cierto? ¿Cierto? Sí, Ya, entonces tenemos demostrado el caso base. Luego, ¿qué hago? Ahora se supone que es verdadero para algún número es la hipótesis. cualquiera. Ya, para Y tenemos que ver que se cumpla también para el siguiente a ese que supusimos que era verdadero. Claro, entonces tenemos el caso base y ahora tenemos que demostrar la proposición lógica si es verdadero Para N más 1. para n, entonces para n más 1 también. Bueno, se puede redactar más bonito, pero la cosa es suponer para n y suponiendo para n, demostrar que para n más 1 también. Entonces, ¿qué Bueno, y significa? ¿Mm? ahí quedaste entonces f de x a la n por x. Ah, claro, no, pero sí, está bien. Pero quiero especificar ahora que esto de acá, esto que nosotros, entre comillas, queremos probar, lo estamos suponiendo verdadero. ¿Por qué? Porque vamos a tener que probar eso. Y entonces, Ah, ya. para x a la n más 1 teníamos lo que me decía Felipe, ¿no es cierto? Esto. Ujú. Y Ya por después, morfismo eso es x a la n, f de x a la n por f de x. sí, Sí, ¿no es cierto? Y el que está con el x a la n dentro, por hipótesis, sacamos la n. claro. Sí, estoy anotando esto aquí para que ustedes vean más o menos que suponiendo esto, debería llegar yo a esta igualdad. Esa es la igualdad que yo quiero demostrar, que el n más 1 entre comillas sale para afuera.
Claro, entonces aquí yo ocupo la hipótesis, ¿no es cierto? Exacto. Y luego, Y ahí quedamos al n más 1. y tenemos lo que queríamos demostrar, ¿no es Ah, cierto? claro. Directo. Sí. Está Ah, sí. bonita la demostración, cortita y rápida. No, Como no le era gusta al profe Mayor, como nada le más gusta de al 4 profesor. líneas. Sí, ahí está. Bueno, Viste, salió cortita. Y la hicieron prácticamente ustedes solo. Eh, Sí. el 5 a ver. Ay, sí, el 5 para poner en práctica lo que les dije en el 3. Sí, pongamos el 5. Porque aquí me están pidiendo que yo tengo que demostrar que los reales con la multiplicación no son isomorfos a los complejos con la multiplicación. Sin el cero, obviamente. Por eso, porque son grupos. Es como, entre comillas, demostrar que no hay un isomorfismo de grupo. En el complejo tenemos el de que los imaginarios pueden volver a sí mismos. Claro. Aunque piensa que Eh, bueno, sí, no, sí, está bien, está bien, está bien. Porque igual el uno está en ambos, pues, ¿no es cierto? Aquí el uno elevado a cualquier cosa es uno. O sea, es la identidad. ujú. Y acá pasa lo mismo. Claro, por ahí va la cosa, ¿eh? ¿Qué pasa aquí con los imaginarios? Tengo por ejemplo, el cuadrado. Ya. Eh, Y cuadrado es. espera, ¿Mm? o menos sea, 1. ese es menos uno, pero Sí. estoy viendo, necesito llegar a la identidad. Te queda mejor el y cuarta. Ya, y este es. Y ahí tenemos un elemento de orden 4, Claro. cosa que en los reales no tengo. O sea, tengo el uno, pero aquí también en los complejos tengo el uno, o sea, tengo también. Ah, no, Claro. pero los reales no, pues no es de orden 4, los reales es de orden 2 nomás porque tiene que ser más chico. Entonces, en los complejos tengo uno de orden 4 y en los reales no. En los complejos, claro, hay uno de orden 4 y en los reales no, ninguno. Eso, así de simple. Entonces uno puede, no sé, pues para escribirlo más bonito, como para que no sea tan al aire. No existe un isomorfismo. Ya, escribamos. Un isomorfismo. Dado que. Dado que C, bueno, C sin el cero y con el punto, Tengo un elemento de. tiene un elemento de orden 4. O sea, entre paréntesis, e a la cuarta es 1. Y los reales no. Y los reales sin el cero, con la multiplicación no. Listo, ese es el argumento. Dos líneas, un 7. Entonces, argumentos de ese estilo sirven caleta. Ya, veamos cositas con. Veamos cositas con morfismo. Y aquí me dan un morfismo de grupo de nuevo, pero me están pidiendo que la imagen de este grupo, que esta vive en B, es un subgrupo de B. A priori sabemos que es un subconjunto, Sí. pero no sabemos que es un subgrupo. Es decir, ¿qué nos falta probar? Que cumple las propiedades de grupo. Claro, Duct typing. asociatividad, neutro, lo de siempre, neutro, inverso. Ya. ¿Habrá asociatividad? Mm,
No sé si eso se considera instante o... Sí, de hecho es trivial. Ustedes pueden especificar la asociatividad es trivial. O es directa, por no sé. Directa, ¿no? ¿Por qué es directa? Porque estamos viendo la imagen, estamos viendo un subconjunto de B, que son a priori elementos, no son funciones, son elementos. ¿Que viven dónde? Viven en B, pues, y como hay asociatividad en B, tiene que haber en el subconjunto. Es prácticamente directo. Pero neutro e inverso, el, el- ¿será Bueno, que como es morfismo, yo tengo que poder llevar el neutro de A al de B y me tiene que dar el neutro en B. sí? Pues. Entonces, esta cosa sí pertenece acá, pues, ¿no es cierto? O sea, Claro, esta cosa ya sabemos que pertenece a B, pero estamos viendo que también pertenece a la imagen porque existe un elemento que me lo lleva a la imagen. Entonces tenemos neutro, estamos perfectos, tenemos neutro. Quien más encima es el mismo que el de B. Sí, porque recordemos que en la cosa de esos grupos, el neutro del grande tiene que seguir estando en el chico. No podemos tener otro claro. neutro. Y entonces se nos cumplen todas esas cosas. Y después inverso, tendremos inverso. Bueno, si cumple, nuevamente como es morfismo, yo debería poder sacar los exponentes de los... Mi menos uno, puedo sacarlo afuera y... A ver, déjame verlo, déjame ver. Dale nomás, piensa. Pues se me paró la música. Ya, ¿qué queremos probar? Ya, Inverso. del neutro ¿Quería se decir puede algo? llegar. Queremos Em, probar que para todo A en esta f de A ujú. existe un, no sé, pues, un B tal que AB es igual a BA es igual al neutro en B. ¿Pero qué significa que A pertenezca a f de A? Por definición de imagen. Recuerden las cosas de funciones. Porque estas son funciones. ¿Qué pasa que Sí, significa que un elemento está en la imagen? eh, espera, espera. Estaba con otra idea, entonces... No, dale nomás. em, Si quieres dar la otra idea también, está bien. ya mira, es que la mía es esta. Yo sé del neutro. ¿Ya? ¿Mm? Tomemos f del neutro en A. F del neutro. Ya, eso es igual a f de un elemento que tiene que estar en A por su inversa. Y por propiedad de morfismo yo puedo separar esos entre los dos.
Ah, claro, eso es FDA por FDA a la menos 1. Pero FDA y FDA a la menos 1 tienen que estar en el B, porque de lo ¿Cómo contrario fue lo no podría último? tener al neutro. No entendí lo último que me dijiste. A ver, deja ver si estoy vacilando nomás, porque No sé, puede que la esté idea mordiendo la cola, ¿no? está buena la idea. A ver. Espera, porque Mejor voy a usar otra letra porque a priori A no vive en F, vive en... ¿Por qué? Porque estos X viven en esta cosa de subconjunto de B y X pertenece a A. mm, no, pucha, es que lo que estaría diciendo me muerdo la cola nomás, no estoy diciendo nada, porque No, es obviamente que estoy llegando al neutro nuevamente y no. sí, no, es que tú estás ocupando elementos de la partida y necesitamos ver cosas que estén en la llegada. Porque, ¿qué significa que, voy a darle como un impulso? ¿Qué significa que A esté en F de A? Bueno, que existe, no sé, pues existe algún C en A, tal que F de C es A. Esa. Ya, por ahí va la cosa. ¿Eh? Por ahí va la cosa. Entonces, yo tengo que encontrar. F de C es A. Entonces, ¿existirá ese tal A a la menos uno que cuando multiplico estas dos cosas llego al neutro? ¿Existirá o no? ¿Y quién es? Esa es la pregunta. De hecho, la idea que usaste delante más o menos sirve. Sí, es que ahora que lo pienso es que si existe C en A, también existe C a la menos 1 en A, pues. Sí, po. Sí. Pero si yo aquí, por ejemplo, puedo invertir las cosas a ambos lados, ¿no? El invertir, espera, S menos 1. No, ¿no es cierto? No, quizá aquí no, porque yo no sé si esta cosa tiene inversa. No, eso es lo que quiero probar. Entonces no puedo. Ahí me estoy pegando Pero eso que me dijiste tú, si C está en A, C a la menos uno también está en A, porque es un grupo. Por lo tanto, tiene que haber un C a la menos uno, tiene que ser algún B. O sea, alguna otra letra que no hayamos usado. Tiene que ser algún F. ¿Estamos de acuerdo con eso o no? Sí. Entonces aquí podríamos empezar. Ah, ya, pues. Ahí multiplicar los dos, ¿no? ¿O no? Entonces aquí yo tengo que ver, ¿será que este es su inverso o no? Veamos. ¿Será que si yo este lo multiplico con esta cosa, será el inverso? Veamos. Y que sabemos que es morfismo, entonces lo metemos adentro. Y Y claro, en llegaste al efecto neutro. es la identidad. Entonces Y el otro, esto es explícitamente su inverso. No ocupé este argumento, no. Que ahora yo sé que sí puedo porque ya lo demostré que es un grupo. Ocupé solamente el argumento de que existe la inversa en el grupo de partida. ¿No es cierto? ¿Quedó claro, no? Sí. Ya, bacán. ¿Van bien o no? ¿Van tan...? claro, en el fondo te quedó el A por F, llegaste al neutro, entonces el F es el inverso del A y eso existe. Entonces, Sí, eso, así de simple. ujú. ¿Va bien la sesión o no? ¿Tan cansados? ¿Tan bien? Yo No, voy bien. bien, pero Ya, bacán. igual estamos llegando a la hora pronto. Sí, sí, no, ya no nos queda poquito tiempo. Em, Vamos al cierre. No me estresa.png. no me estresa.
Ya, pues, veamos el. Sigamos en orden, veamos el. No me acuerdo cuál era. Pero aquí está. Era el 7. Vamos lentito, ¿no? Haciendo harto ejercicio. Ya. Aquí me dan un morfismo. O sea, sí, un morfismo de grupo. Tal que toma una coma B y me lo manda al A. Esto es sobreyectivo por construcción. ¿Por qué sobreyectivo? Porque esto es una Ah, proyección. Una proyección. De hecho, el nombre tiene todo el sentido del mundo. Porque ¿qué pasa si ustedes miran el plano y yo a todo punto lo proyecto en la coordenada X? Eso es lo que estoy haciendo. Por ejemplo, el 5,3 lo proyecto en el 5. claro. El menos 10, menos, lo proyecto en el menos 10. Entonces, eso, proyectar. Tiene sentido y es sobreyectivo. Ya, pero no creo que nos sirva de mucho. Ya nos están dando esta funcioncita y me dicen que tengo que demostrar que es morfismo. Bueno, lo de grupos viene el apellido, pero no hay que demostrar que son grupos, sino que hay que demostrar que ocurre eso de que se separa. Sí, Y además claro. me piden encontrar Peor que términos. morfismo. Sí. Y entonces díganme ustedes qué hago. Porque este ejercicio es como medio directo. Sí, bueno, primero hay que probar que el f de AB es igual a un f de A por f de B. Entonces, en este caso, el P de... Espera, aquí tengo R2. Espera, me confundí ahora que tengo dos argumentos. Claro, este es un poco más complicado, pero es lo mismo, pero piénsalo un poco. O sea, básicamente tengo que tomar un X y un Y que vivan en la partida y demostrar que f de x y es f de x, f de y. Esto es lo que quiero demostrar, ese es el panorama. La Sí. cosa es que como x e y viven en R2, yo puedo escribir x como un a, b y el y como un c, d, ¿no es cierto? Ah, ya. Entonces sería un producto de dos Ah, y aquí tuplas algo, distintas. sí, sí, está perfecto, algo que no especifiqué yo. Falta el producto, el operador. Morfismo de grupos, aquí yo, espérate, se me fue, eso lo voy a corregir después. Aditivos, grupo aditivo. Ya. Entonces, esta Entonces me cosa, queda como A más C y B más D. claro, Coma esta B cosa más D. separa la suma. Esa es la idea. Entonces Ya. vamos haciendo el argumento. ¿Será que puedo llegar ya? F de x más y, en efecto, claramente tiene que ser f de a, b más c, d. Pero estas cosas viven en el R2 y nosotros sabemos trabajarlas y es efectivamente a más c, b más d. Y Ya, eso me lo va a ahora mandar a la primera coordenada. sí, a la primera coordenada porque es una pura cosa. Y ahora, ¿podría yo hacer algo? El- Ah, claro, el A es lo mismo que F de A, B, Sí, más, y el C es F de B, D. ¿no es cierto? Y estamos listos Y porque esto quedarían, es f de x, chuta, lo escribí horrible. F de x más f de y, estamos listos. Sí. Ese es todo el argumento. Le ¿el salió súper neutro es rápido. ¿Mm? necesario? ¿Es necesario probar el neutro? Que el neutro es No, uno me lleva el neutro del... no, porque esta cosa es directo. Una cosa es que cuando separa esta cosa ya directo sale que el neutro va al neutro. De hecho, lo probamos nosotros. Lo probamos en una ayudantía de que basta con demostrar esto porque esto saca directo de que por ejemplo, f de e es necesariamente e. Es decir, no hay que probarlo. ¿Por qué? Porque yo, por ejemplo, tomo f de e más e, que es lo mismo que f de e más f de e, que es lo mismo que esto es f de e más f de e, Claro.
Y esa cosa ustedes saben que estamos en un grupo, entonces puedo simplificar y me queda que E es igual a F de E. Entonces, Claro. esta cosa, Mm, ¿cómo salió? Salió gratis de lo de acá arriba. Entonces no hay que probarlo. Y eso de que la inversa se da Ahora, a la inversa, tampoco. Porque también sale gratis de acá. siendo grupos sale gratis, Sí, porque grupo, esos tres. usamos inversa. O sea, si estuvieran monoides, yo tendría que probar el... Sí, esa es buena acotación. Si ustedes están en monoide, tienen que probar que la identidad vale identidad. Ah, ya. Si no están en monoide, en grupo, basta probar esto. Ujú, ¿Sí? Eso. perfecto. De hecho, esto es como un típico ejercicio de álgebra lineal, más que nada. Se parece harto, ¿ah? Como que ustedes toman la transformación de B DL. más lambda U, y más lambda mu, y esta cosa tiene que separarse. Ah, claro, pues de hecho ahí tomabas el caso trivial cuando el alfa Sí. valía cero, te daba que el neutro va al neutro. Ahí está, es lo mismo. Ah, sí, pues. Exactamente, es Tiene ese parecido, sentido. pero la cosa es que ese lambda que está ahí es lo que hace que sea lineal. Aquí no, estos morfismos no son necesariamente lineales. Pueden ser lineales, sí, Ah, pero no necesariamente. Ya, y nos falta encontrar el kernel. Y lo voy a hacer en otra hoja porque ya se nos fue hacia abajo la cosa. Y para encontrar el kernel hay que ir a la definición, no, pues igual que en álgebra lineal. los A, ¿Se B que me acuerdan? llevan al cero. Claro. O sea, al neutro Son en el todos otro. los A, B en R2, tales que P de A, B es el neutro. Y ahí serían todos los 0, B. Claro, y este A, B es A igual a E. ¿No es cierto? Bueno, en álgebra lineal, ¿qué hacíamos? Empezábamos a desarrollar esta cosa, tales que están en R2, tales que, ¿quiero que es esto? Lo mismo que hacemos en álgebra lineal, esto es A igual a E. Entonces ahora que ya tengo la restricción, la introduzco. Bueno, me acuerdo, esto me hizo acordarme de las tutorías de lineal. Y aquí tengo identidad, B en R2. Y está el kernel, puede ser kernel explícito. Eso. Son todos los 0, B. Porque ese ellos sé explícitamente que es 0, porque estamos en R2. Mm, claro, ¿No es como de la cierto? definición de la operación. Son todos los que, y de hecho van al plano. ¿Y quiénes son todos los que van al 0? Bueno, todo el Todo eje lo Y, del eje Y, todos los claro. 0, B. Entonces todo calza. Bueno, Y esto fue como una ventana a álgebra lineal. un flashback. Eh, un flashback, sí. Ya, entonces, ¿Qué era un endomorfismo que se me eh, olvidó? Que un endomorfismo. Si hay hay harto mucho morfismo, morfismo. Hay que hacerse lo como un vamos a recordar. diccionario de morfismos. Sí, mira, O es sea, que no es. lo que... ¿Mm? Habla tú nomás. No, dale nomás. O sea, que me acuerdo solo que isomorfismo es cuando son biyectivos, monomorfismo es un inyectivo. Sí. Y epimorfismo, epimorfismo es Eh, sobreyectivo, Claro. endomorfismo es un morfismo que va, que va desde el mismo grupo De al sí mismo mismo en grupo, sí ¿no? mismo. Ah, ya. Sí, y el último es automorfismo, que es un endomorfismo biyectivo. ¿Sí? Más exquisito todavía. Ya. Un poquito más restrictivo. Es lo mismo que un endomorfismo, pero ahora tiene que ser biyectivo. O sea, un Bueno, isomorfismo de su grupo en su grupo. entonces si aquí, claro, y si aquí me piden probar que esto es endomorfismo, lo que tengo que probar es que es un morfismo, ¿no? Porque el endo viene de hipótesis. Son iguales y eso yo ya lo sé. Ya. Una forma bonita de escribir el ejercicio, ¿no? Ya. Entonces me dan una cosa, una función a priori, que me manda el elemento a su inverso. Entonces yo tengo que probar que si esto es un morfismo, es equivalente a que el grupo tiene que ser abeliano. Entonces, ideas.
Bueno, como tengo un sí, solo sí, tengo que probar primero de que si es abeliano, llego a que es el anterior, pero Claro, ¿no es ya es cierto? endomorfismo. Eh, Claro, ya, claro. tengo que... Si es abeliano, tengo que probar que f de g puede ser igual a g a la menos uno y después probar en la otra dirección. Claro, las dos implicancias. Ya, Y ¿cuáles somos primero? el- vamos de f de g igual a g a la menos uno implica que sea abeliano. De Ya. izquierda a derecha. Entonces tenemos que ver que morfismo implica G abeliano. Entonces Ya. traduzcamos un poquito. Traduzcamos que f de AB que me lo lleva a f de A, f de B. Esto tiene que implicar necesariamente que para todo A, B en G, AB es igual a BA. Lo traduje, ¿no? Puse mis datos explícitos. Claro, eso no lo había hecho en mi mente. Claro, eso es lo que siempre hay que hacer. Traducir. Como lo que hicimos el otro día, probar que el kernel trivial es equivalente a ser inyectivo. Entonces tenemos que ver qué es inyectivo y explicitarlo para ver a qué quiero llegar. Necesito llegar a B igual a BA. Ya, pero también, espera, y tengo mi punto, mi otro punto de partida que es el F de saber que f de g G. es igual a g a la menos uno. Entonces F de También, AB va a ser igual a B a la menos uno. Claro, claro. Y eso se Y puede distribuir, por cierto. O sea, se puede. Eso no. es. O sea, se puede distribuir, pero no como quizás pensarían. no, B a la ahí menos. tendría que hacer el. Espera. Esto se lo voy a soplar porque lo vimos en la sesión anterior. B a la menos uno por A a la menos uno. Sí, eso. Y si Claro, quieren sí, ver... sí, eso lo sabe. Sí, sí. Bueno, sí, está bien, ahí está. ¿Nos servirá de algo esto? Aguanta. B. Dame un minutito. ¿Mm? Dame un minutito. Ahí está, ya lo vi ya. ¿Ya? Ya. Em, como voy de G en G, no necesito probar necesariamente que AB sea igual a BA, sino que F de A por E de B sea igual a F de B por F de A. ¿Cómo? El probar que F de A por F de B sea igual a F de B por F de A es lo mismo que probar que sea abeliano, porque voy de G en G, Sí, está es bien. endomorfismo. Sí, Ya, entonces voy a tomar el F de AB rojito, sí. igual a B a la menos uno por A a la menos uno. Espérame, repíteme de nuevo. Ya, el F de AB rojito ¿Mm? igualado al B a la menos uno por A a la menos uno. Ah, claro, lo que llegamos acá. Sí.
Ya. Eh, como es morfismo, el f de AB yo lo puedo separar en f de A por f de B. Claro. Ya. Y al otro lado, el B a la menos 1, por la función que tengo, que tiene la propiedad de que f de G sea igual a G a la menos 1, eso Mm, implica que el B a la menos 1 es f de B por f de A. ya, ya. Ya. Y como estoy en G y se Sí. cumple que f de A por f de B es igual a darlos vueltas, entonces ya es conmutativo. No, sí. Está listo, sí. Está bien el argumento. Está bien el argumento porque estas cosas viven en G. Entonces, sí, Claro, nos dimos cuenta que conmutan y son. Claro. por ser endomorfismo. Quedaría Está pruebas bien, para el otro lado. está bien el argumento. Ya, ahora, antes de pasar para otro lado, eh, quizás ver otras cosas que podemos hacer. Por ejemplo, lo mismo que me dijiste acá, esto se separa, ¿no es cierto? Se separa, y yo sé que esto es ¿Sí? a a la menos uno, b a la menos uno. También es lo Claro, mismo, conmutan. es lo mismo. O también, bueno, de esto nosotros dedujimos qué igualdad, a la menos uno, b a la menos uno, b a la menos uno, a la menos uno. Y si multiplicamos por, no sé, a b a la derecha, tenemos, como para que quede más bonito nomás, Llegar más neutro. explícito al AB igual BA. A B, y nosotros después si multiplicamos por BA a la izquierda, llegamos aquí a B es igual a BA. O sea, Ujú. otra forma. U otra forma más que quizás me gusta más a mí, es que lo que siempre me gusta a mí es, aquí quiero llegar, ¿cachai? Este es como el panorama ideal, que obviamente lo que estaba anterior estaba bueno, estaba perfecto. Pero si yo quiero llegar a Ujú. esto, tienen que haber cosas entre medio que sean justificadas para llegar al otro lado. Es decir, yo sé que, no sé, po, AB es igual. No, de hecho, con lo que hice lo anterior ya basta. Sí, porque me voy a empezar a dar vueltas con lo mismo. Pero básicamente era eso. Bien. Sí, era eso. Como Sí, es endomorfismo, puedes probar que los F son conmutativos o que los argumentos también. claro. Sí, O sea, serían como los ahí dos vimos caminos. que conmutaban las imágenes o también que las inversas conmutan es exactamente lo mismo. Son todos equivalentes. Ya. Y ahora la otra implicancia. Demos la vuelta. Si G es abeliano, es un morfismo. Si tenemos esta hipótesis, tenemos que demostrar que esta cosa se separa. Ese es derechito. Es decir, de nuevo lo mismo. Me gustaría, Sí. no sé, pues partir con esto y con pura igualdades llegar a lo de acá. O al revés. Eso es como lo ideal, ¿ah? Pero uno puede empezar a tener como algo acá, algo acá, algo acá, y después la cosa es que uno los puede juntar todos esos argumentos como para hacer una pura filita de igualdades así. Pero quiero llegar que BAD igual BA F de G, o sea, G a la menos 1.
¿Cómo van? Aún no llego. Yo tampoco, me enredé. Mm. Como que se veía más obvio de izquierda a derecha. Sí, sí, no, no es tan complicado. Recuerden las dos cositas. Que conmutan estas cosas y que la imagen hace esa cosa. Pista por ahí, FDA, bueno, es obvio, pero FDAB es igual a FDBA. Y podré llegar con igualdades a que esta cosa se separa finalmente, ¿o no? O para el otro lado también. No, no, pues, pero lo que quiero probar es otra cosa. ¿Qué quieres probar tú? El que si es abeliano, el FDA tiene que ser igual a la menos 1. No, pues, ahí te confundiste. Po. Porque este es un SEA. Esto siempre es mi hipótesis. ¡Ah! Yo Ya vaya para estaba cualquier hablando de otra lado, cosa. Ya para el lado estaba que yo haciendo vaya va a cualquier ser mi vuelta. hipótesis. Esto es una verdad Y siempre. ya. Lo que estamos probando entonces es que si es abeliano, entonces es morfismo. O sea, Sí, endomorfismo. pues, esto que está aquí, esto que está explícito aquí. Esto es lo único que queremos probar.
Mm. Y esta, si se dan cuenta, eso que puse verdad siempre es hipótesis, ya sea vaya para allá o ya sea vaya para acá. Claro. No, lo había leído mal, lo leí mal Sí, cuando me lo pasé haciendo otra cosa. sí, no sé si es cortito, por eso me extrañaba que se demoraran tanto. Sí, es que en este caso es cambiar de lado nomás. Sí, pues. El FDA por FDB es FDB por FDA y de ahí por morfismo. Claro, también es, Porque G es exactamente lo mismo. abeliano. Lo que tú me dices es esto de acá, ¿verdad? Esto FDB, Eso. FDA, y Y esta después los cosa puntos. es B-1, A-1, y esto es AB-1, y esto es igual a FDAB, morfismo, o con el camino de arriba. Eso con Sí. muta adentro, y después esto es BA a la menos 1, pero esto es A-1, B-1, que en efecto FDA por FDB, morfismo también. Y eso Mm, era cortito. Así que Sí, eso, totalmente. sí, sí, era leer bien nomás. Eh, Recuerden siempre. en el fondo, los ¿Mm? pasos, porque el de abajo es lo mismo que lo que hicimos en la llegada, o sea, todos los pasos eran sí, solo sí. Claro, Que cuando fuimos a la derecha hicimos lo mismo. sí, hicimos básicamente lo mismo. Sí. Ya, Entonces, miren, ya el 9 es lo mismo, ¿ah? Pero tenemos otra definición, que f de g ahora me lo lleva al cuadrado, pero nos damos bueno, cuenta que ser morfismo es equivalente a ser abeliano. Y tienen que ser el mismo tipo de juego, así que ese se los dejo a ustedes. Y yo creo que hasta ahí nomás, pues no es cierto, ya llevamos más de una hora, sí, vamos a harto más de poner. una hora. Así que yo creo que voy a dejar de grabar, que siempre ¿Qué se me pasaste, olvida. Jim? Sí, de nada, a ver, siempre se me olvidan de dejar de grabar.